Buenos días, mi nombre es Juan Raúl Escobar, yo soy parte de la Junta Directiva de OCASA y hoy vengo a responder unas preguntas que me han hecho para este curso virtual. Todas son sobre participación política y electoral en el tema de jóvenes. Me dijeron que podía agruparlas, pero prefiero responderlas cada una por separado y voy a tratar de ser lo más breve posible. Primera pregunta es si siguen siendo las elecciones y en general la política un tema de adultos o por el contrario se puede hablar con propiedad de las jóvenes y la participación política. Bueno, hay varias cosas. Lo primero es que esa diferenciación entre jóvenes y adultos no sé si es muy clara y si es posible hacerla, porque para mí el adulto es la persona que es el ciudadano que tiene posibilidades de decidir, y hay un grupo de jóvenes entre los 18 y los 26 que en el sentido estricto de la palabra son adultos. Y la otra definición es que hay que diferenciar entre el tema de política y el tema de políticas. Entonces voy a tratar sobre esto de responder la pregunta. Lo primero es que las elecciones son un tema 100% de personas no jóvenes, sobre todo cuando uno está hablando del tema candidatos y del tema de quién toma las decisiones dentro de las campañas. ¿Por qué digo esto? Sobre todo en las elecciones del año pasado se podía ver porque no podía haber candidatos jóvenes. Solo podía haber candidatos jóvenes en el rango entre 25 y 26 años, porque para ser representante de la Cámara se necesita tener más de 25 años, para ser senador se necesita tener más de 30 y para ser presidente más de 35, entonces bueno. De entrada y hablando sobre el tema candidatos, podemos hablar de que no está muy representado los jóvenes. Sin embargo, hay una franja en la cual los jóvenes son importantes y es en el tema de la calle, en el tema de salir a buscar los votos. Nosotros hace unos años hicimos un foro con OCASA que se llamaba Más que volantes y votantes, los jóvenes y la participación política, y creo que aún hoy seguimos siendo parte de los votantes y los volantes más que parte de la parte dura de las campañas. Sin embargo, ya hay jóvenes en posiciones de poder dentro de las campañas, un poco también en el tema de programas, sobre todo en el tema de la construcción de programas. La segunda pregunta que me hacen es cuáles son los principales debates que sobre la situación de los jóvenes en nuestro país deberían darse en las próximas elecciones. Imposible responder la pregunta. Las próximas elecciones no son nacionales. Las próximas elecciones que tenemos ahorita en octubre son locales. Sin embargo, si hay algunos temas que se deben discutir, el tema sobre todo de políticas públicas de juventud en los municipios. Hay municipios en los cuales no existen políticas públicas de juventud, hay municipios en los cuales no existen consejos municipales de juventud, hay departamentos en los cuales no existen consejos departamentales de juventud. Creo que este tema sobre la participación política, la participación de los jóvenes en el tema de los CMJs o CDJs y en el tema de la política pública es algo que se debe discutir, pero sobre todo creo que hay un tema grande que se va a discutir y que debería ser discutido en las elecciones para que no nos metan ese gol después cuando sean ya gobernantes, y es el tema de los toques de queda. En muchos sitios del país se está hablando y se han puesto toques de queda para los jóvenes, que digo, cuando me refiero a los toques de queda es, por ejemplo, en Bogotá, en ciertas localidades hace 2 o 3 años, solo podían salir personas mayores de 18 años, después de las 11 de la noche, entonces eso se ha llevado a cabo, y no solo de toques de queda legales, hablo también de toques de quedas ilegales. Hace unos años, y creo que todavía siguen saliendo los famosos pasquines estos en los cuales dicen que los niños buenos se acuestan temprano y los que no los acostamos nosotros, los grupos paramilitares o BACRIM o la mano negra o como lo quieran llamar o como lo estén llamando ahora, la institucionalidad sigue funcionando en este país. Entonces creo que ese es uno de los temas importantes que se debe hablar. El otro tema importante que se va a hablar en el tema de elecciones es que en estas elecciones hay muchos jóvenes participando. Entonces, por ejemplo, nosotros en Ocasa tenemos un grupo de jóvenes que van a ser candidatos a diles, que son jóvenes. Creo que ese es un espacio que no es netamente joven porque hay gente de muchas edades, pero es un espacio en el cual los jóvenes pueden participar poniendo la cara. ¿Por qué hago tanto énfasis yo en el poner la cara y tomar decisiones? Porque cuando uno no pone la cara y toma decisiones, termina siendo el segundo, el tercero, el cuarto, y termina quedando bajo unos intereses que a veces son más grandes que el joven, que son los intereses del partido, de quien financia la campaña, y cuando no somos los que estamos dando la cara, muchas veces no podemos participar. Tercera pregunta es, ¿qué tan diferente puede ser el papel de los jóvenes en estas elecciones frente a las anteriores? Y hay esperanzas de un rol más activo. Por el contrario, el panorama es pesimista. Yo siempre soy pesimista cuando hablamos de la participación política de los jóvenes. Y soy pesimista porque los avales no los entregamos nosotros. Entonces, los avales, y voy a hablarlos con nombre propio, en los partidos los entregan los directores. Entonces, no sé, Rafael Pardo, Germán Barón,
Juan Lozano, no sé quién es, en el Mira Piraquive, bueno, muchas personas son las encargadas de entregar los avales. Y no importa cómo sea el mecanismo de entrega de estos avales, por ejemplo, ahorita hubo unas elecciones en las cuales, por ejemplo, en Bogotá se organizaron las listas, siempre queda a discreción del candidato, del presidente. Entonces, yo me acuerdo que el año pasado, cuando se estaba hablando de la conformación de listas para el Senado, concretamente en algunos partidos, pues los directores de los partidos decían, listo, vamos a hacer esto muy abierto y democráticamente, pero yo me guardo el primero, segundo y tercer puesto y me guardo la adjudicación de números. Entonces, pues, cuando uno ya entra con esa precisión de quien entrega el aval no es el joven, quien entrega el aval es el presidente del partido o el jefe del territorio, porque bueno, los partidos están divididos en territorios, entonces ahí empieza uno a minar la confianza de los jóvenes y a ver que cada vez es más difícil llegar. ¿Qué tan diferente puede ser el papel? Nuevamente lo digo, con las elecciones pasadas el papel es sumamente diferente porque se están eligiendo temas diferentes y además porque en lo local y en lo distrital y en lo departamental pues a veces es más fácil llegar para los jóvenes que para el tema nacional. Y por último me preguntan que si a partir de la experiencia del Partido Verde con las redes sociales, ¿qué tanto estas pueden incidir y afectar en la participación de los jóvenes de cara a las próximas elecciones? Lo primero es que debemos definir si nosotros creemos que el Partido Verde y la experiencia del Partido Verde fue positiva o fue negativa. Entonces, para mí hubo muchas cosas positivas y muchas cosas negativas. Los invito a leer un post que hice en mi blog Raúl DC para el año pasado, que se llama De Troles y Otros Demonios, que es sobre cómo, si bien las herramientas de la web 2.0 fueron utilizadas acertadamente para el debate político, pues también se crearon muchas disputas. Yo no estaba el año pasado haciendo campaña, y el año pasado durante las elecciones estaba trabajando en el Congreso y como funcionario no podía hacer campaña, pero uno ponía cualquier cosa sobre Mocus en las redes sociales, y si era buena entonces todos lo apoyaban, y si era mala entonces le caían y le daban duro. Entonces bueno, segundo, las redes sociales es más fácil usarlas para lo nacional, para lo local es mucho más complicado la segmentación del tema de las redes, porque claro, entonces bueno, ahorita hay un joven que yo conozco, que conocí en un proceso en Arauca, que va a ser candidato a la asamblea y me invitó a unirme a la red del grupo de Facebook, y yo digo, pues bueno, ¿y qué tan real es que el grupo de Facebook tenga 300 personas y ninguno vota en Arauca, por ejemplo? ¿O qué tan real es que 1000 personas le den like a la página de este candidato si ninguna de ellas puede incidir en ese territorio? Entonces creo que es más difícil, creo que igual se pueden usar y que se van a poder usar y que se están usando. Creo que son muy buenas, sobre todo si uno no las usa para campaña, 100% campaña, si no las usa para el debate. Entonces no es como, miren todos, esta es mi página, miren todos, estos son mis programas, miren todos, este soy yo, sino, miren todos, estoy construyendo un programa en temas de movilidad en la localidad de Chapinero o en la localidad de Usaquillo o en el municipio de Bello. ¿Qué podemos hacer? Y entonces cuando nosotros animamos el debate es que podemos utilizar mejor estas redes sociales. Muchas gracias.